Ahí está. La señora Jacqueline está presente. Estoy acá. Lo que pasa es que estoy con mala señal, así que estoy con la cámara apagada. Está bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora Pilar, si nos puede leer. Primero, presidente, tengo que darle cuenta de una comunicación de la diputada Camila Vallejo, en que le solicita, también está dirigida a usted, por supuesto, en que le solicita que el proyecto conocido como las 40 horas sea colocado en tabla en algún momento en la comisión. Yo les quería recordar solamente que el 14 de enero de este año la sala autorizó su discusión en general y en particular, y la comisión el 29 de enero votó la idea de legislar, que fue aprobada por 4 votos a favor y 1 voto en contra, y hasta el momento se ha recibido una indicación de la senadora Fran Rieselberghe y del ex senador Alaman. Está bien. ¿Se ofrece la palabra a las miembros de la comisión? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se toma nota de la información? ¿Algo más? Nada más, presidente. Respecto a la tabla. Sí, en primer lugar, presidente, tenemos, ahí se está compartiendo el proyecto de ley que establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la crisis sanitaria. Ese es el proyecto que está en primer lugar, presidente. Muchas gracias. Entiendo que el subsecretario nos acompaña por este proyecto en particular. Entonces nosotros manifestamos, después de escuchar a diferentes actores sociales, la voluntad de estudiar la posibilidad de que la comisión haga una contrapropuesta a este proyecto, dado que es muy restrictivo los alcances de este proyecto, porque es solo sobre el funcionamiento mayormente de las comisiones que tienen un alcance muy limitado, que son muy importantes, pero las comisiones paritarias para ver los temas de salud y higiene no está claro que son todos los temas que hemos planteado. El Ejecutivo iniciaron antes de avanzar en la configuración del nuevo proyecto. Uno de ellos era la naturaleza de la licencia. Entonces, aquí tenemos una discusión entre lo que es la licencia COVID. Lo que se pide es que en caso, en este periodo de transición, se trate de licencias laborales y no licencias de enfermedades de trabajo, de enfermedades comunes. Y eso era un elemento que fue planteado. Se planteó un segundo criterio sobre la fiscalización de los aforos, y en particular de generar nuevos mecanismos de fiscalización y si van a generarse nuevos procedimientos masivos de fiscalización o no, en particular en aquellas actividades donde es más evidente la aglomeración de las personas que en el área de servicio. En tercer término está la discusión sobre horarios diferidos de transporte y de ingreso al trabajo, que fueron de los temas planteados, y el Ejecutivo iba a entregar una opinión en su momento. Entonces, me gustaría ofrecer la palabra al Ejecutivo en esta materia para que definamos cómo avanzar en esto que tiene mucha urgencia. Pero lo cierto es, para efecto de situarla, es que, y es algo que entiendo la mayoría de los miembros de la Comisión comparten, esto no se puede hacer en base a pura buena voluntad y protocolos. Se necesita fijar un marco legal que humanice el paso a paso, que cuide a las y los trabajadores, pero a la vez garantice y establezca deberes y derechos claramente identificables. Reitero, que no sea un tema voluntario, sino obligatorio de cómo vamos a operar este periodo de paso a paso laboral y su humanización, para que no paguen el costo de esto los trabajadores. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Sí. Presidente, a ver, respecto del tema
de la obligatoriedad del protocolo del paso a paso, es un tema que hoy tiene ya un formulario único de fiscalización y es un tema que está siendo fiscalizado ya sea por la Dirección del Trabajo como por la Seremía de Salud. Y existe ya sobre el protocolo la materia que se está fiscalizando. Obviamente el protocolo está hecho en base a diversas normas legales que son las que dan pie a la existencia de los aspectos que que ya están siendo fiscalizados, y el formulario de fiscalización es conocido, y al ser conocido permite, uno, que tanto fiscalizados como fiscalizadores sepan a qué atenerse respecto a este tipo de fiscalizaciones. Permite también que los terceros que quieran chequear que estos puntos están siendo cumplidos puedan también revisarlo, porque el formulario se puede descargar desde la página sin inconveniente. Y obviamente que todas las recomendaciones que están en el protocolo, todas tienen un sustento legal en virtud del cual se van solicitando. O sea, van desde el punto de vista de la responsabilidad de cuidado que tiene el empleador por parte de sus trabajadores. O sea, tiene una serie de normas en las cuales se basa para que sea un protocolo con fiscalización y obviamente que con exigencia de su cumplimiento. Y en ese mismo sentido, hay también el tema de los horarios diferidos, el tema de los bloques de horarios, algo que se sugiere en estos protocolos, que está así indicado para las medidas de cuidado, toda vez que lo principal, lo que más se quiere proteger acá es la salud y la vida de los trabajadores que vayan retornando a sus actividades presenciales en los lugares de trabajo. Al igual que el tema de los aforos, es un tema que también viene ya señalado en la cantidad de personas por metro cuadrado que pueden estar, y está regulado qué se debe entender por metro cuadrado y qué no. Entonces, a juicio nuestro, sin perjuicio de que es un protocolo, uno tiene una base legal en todas sus normas que están allí contempladas, y sí se está fiscalizando hoy día, presidente. No es algo de que queda la mera voluntad de las partes, sino de que es algo que se revisa, y si no se cumple, pueden haber sanciones relevantes para aquellos que no lo estén cumpliendo. Entiendo de sus palabras que insisten en mantenerlo a nivel administrativo y no legal. Nosotros entendemos, presidente, que hoy como está es algo que sí se puede fiscalizar, es algo que sí se puede exigir su cumplimiento. O sea, no veríamos la necesidad de que sea norma legal, si que puede con una norma distinta estar ya vigente. Pero es algo que si usted lo estima pertinente, podemos discutir respecto a la eficacia de un tipo de instrumento u otro, pero ya se está fiscalizando y ya se está exigiendo su cumplimiento. Bien. Es evidente que ese es un tema que no es que sí que nos parece. Que quiero, don Pedro, eso es lo que se ha planteado en la comisión, es lo que planteó la CUT, es lo que planteó la Coordinadora y la Alianza del Comercio, que son los más afectados. Es un tema sustantivo, sumamente delicado. Y sobre la licencia. Está sin... Sí, sí. A ver, el tema de la licencia es algo, presidente, que se está terminando de ver ahora. El tema, hoy en día sigue siendo una licencia de carácter, dependiendo de la calificación que haya, si es que es un tema por salud común o por salud laboral, y eso viene muy vinculado con la determinación que dé la autoridad sanitaria. Claro, la definición de enfermedad profesional y la calificación de contacto estrecho fuera del lugar o dentro del lugar de trabajo da lugar a las distintas calificaciones que hoy puede tener este tema. Está bien, por eso mismo es que se está planteando que se haga a nivel legal, porque tenemos el siguiente fenómeno. Si el trabajador va a ayudar a denunciar y ayudar efectivamente a evitar los contagios y ser un agente activo, lo primero que tiene que tener asegurado es que si él se autodenuncia, va a mantener su sueldo. Si no va a mantener su sueldo, no se va a autodenunciar. Entonces tenemos un problema de, como esto es una enfermedad que tiene un ciclo para ver si es efectivo el contagio, unos 14 días, necesitamos generar un mecanismo que
es necesario. Como tenemos la licencia COVID y basta con el contacto estrecho, bueno, deberíamos transformar eso como a partir de esa existencia de que esto sea una licencia laboral para todos los que han devuelto al trabajo, porque si comenzamos a diferenciar si lo hicieron en trayecto o no proyecto, que es una si pasa, mire, el Santo va a poder hacer la trazabilidad. Si yo le pregunto al senador Bianchi, que nos acompaña hoy en día, que está tremendamente preocupado del drama de Magallanes, ¿cómo sabemos dónde se contagió la gente? ¿Cómo sabemos? Entonces, pero la única forma que se autodenuncien, que se sienten mal, es que tengan la certeza de la licencia de naturaleza laboral y no de una enfermedad común. Creo yo, digamos, eso es lo que nos han planteado todos los dirigentes sindicales que nos han acompañado. Juan Pablo, ¿me permite un segundo, presidente? Senador Bianchi, por favor, don Carlos. Sí, gusto saludarlo, presidente, y saludar a Francisco, y saludar a don Pedro, y saludar, por supuesto, a Pilar y a Mauricio. Bueno, este es un punto tremendamente relevante lo que usted está señalando, porque efectivamente al no estar la posibilidad de que con la autodenuncia yo me sienta protegido y pueda tener mi licencia médica, no lo están haciendo los trabajadores. Y esto se dio fundamentalmente en áreas como la samanicultura, el área relacionada, el área de la construcción y otras áreas que es donde comienza todos estos contagios que hoy día están disparadísimos en el caso de la región de Magallanes, más otras cosas, la falta de control en aeropuerto y puerto, pero venían muchos trabajadores incluso, y este es un punto, muchos trabajadores llegaban a Magallanes, como en otras regiones, con contratos que no eran reales, es decir, llegaba para una función de samanicultura y lo que iban a hacer efectivamente era la construcción de un galpón. Eso ocurrió en localidades como Natales, etcétera, y ahí hubo enormes focos de contagio. ¿Qué pasa? Que los trabajadores no se autodenunciaban porque efectivamente no tienen ningún resguardo, entonces no tienen ninguna posibilidad de hacer una licencia como corresponde. Entonces, usted pone un tema que es tremendamente relevante y por esto debiera ir por la vía legal y no por la vía administrativa, solamente porque esto ha significado que los trabajadores no sientan el respaldo que deben tener. Gracias. Lo otro, don Pedro, que me gustaría plantearle, yo creo que este es un tema muy sustantivo para que lo podamos avanzar. ¿Cómo se va a hacer la fiscalización? La verdad es que el Ministerio de Salud contrató a mucha gente para los controles sanitarios, y eso es muy, muy bueno, y se valora. Entiendo que debemos también avanzar en cómo generar otros procedimientos de fiscalización, pero donde los sindicatos tienen más facultades. Quizás nos pueda ayudar usted a pensar cómo lo hacemos eso, porque la verdad, espero que no se haga una defensa corporativa acá, pero la Dirección de Trabajo no tiene la capacidad de hacer esto del todo. Necesitamos otros mecanismos, necesitamos otros más recursos humanos o que otros recursos humanos entren a esta función estratégica. Quizás los mismos sindicatos o grupos de trabajadores o los trabajadores que denuncien tengan fuero, es decir, o que los trabajadores que vuelven al trabajo tengan fuero para que puedan denunciar por el aforo, por lo que sea, porque sabemos que la Dirección de Trabajo no tiene esa capacidad, aunque queramos que la tenga. Es pensar en un esquema especial para la emergencia. No sé quién nos puede compartir usted. Sí, a ver, presidente, respecto a ese punto, quiero volver a lo que señalé en un comienzo. O sea, el hecho de que tengamos un formulario de fiscalización que es conocido y que contiene todos los puntos a verificar en el lugar de trabajo, permite que cualquier trabajador o cualquier tercero que tenga vinculación con el lugar pueda, en base a eso, hacer este chequeo con el formulario único de fiscalización
y luego denunciar a la entidad, o sea, a la Dirección del Trabajo o a la Seremía de Salud, que son ambas entidades las que tienen facultades al respecto para hacer la fiscalización hoy en día. Entonces, en ese sentido, a lo menos nosotros consideramos de que haya un formulario ya conocido, sí permite que haya otras personas que estén chequeando y pudiendo enviar las denuncias a la autoridad respectiva para que fiscalice esos puntos. Entiendo también el tema de la capacidad de fiscalización que usted señala, que obviamente que para las circunstancias actuales uno diría ojalá fuese más que la que ya existe, pero aquí estamos posibilitando que terceros también lo hagan con un formulario conocido para que puedan hacer las denuncias. ¿Está dispuesto que la ley permite que la foto sea plena prueba? Porque, mire, ¿para qué nos vamos a engañar, Pedro? Si las noticias, los canales de televisión nos muestran que los formularios, por muy importante que sea, no se cumple. Porque los empleadores a veces no asumen su responsabilidad, o los ciudadanos a veces no asumen su responsabilidad, y se necesita tener otro mecanismo. En los supermercados va acercándose la hora de cierre y abren las puertas para que entren todos, y ahí queda la escoba. El aforo no se respeta lo más mínimo, o el aforo se hace por recinto y no por piso. Estoy poniendo ejemplos. Si tuviéramos mecanismos distintos, que es parte de la propuesta que hay, otro mecanismo de fiscalización donde la foto sea plena prueba y motivo de sanción al empleador, distinto. O que el trabajador pueda no ser acusado de abandono del lugar de trabajo si se retira. No sé, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Porque hoy tenemos objetivamente un problema. Senadora Goich, ¿te había pedido la palabra? Presidente, una por ir atrás sobre el tema de las licencias, que yo quiero entender bien cuál es el problema, porque comparto que efectivamente aquí lo que tenemos que buscar que un trabajador que tiene riesgo de contagio, ¿no es cierto?, se aísle, ¿no es cierto?, cumpla la cuarentena si es necesario, y más todavía si es positivo, se haga la PCR y tenga resguardada su remuneración para eso. Yo entiendo que el que hagamos de esto licencias laborales permite el pago íntegro, porque eso tiene otras consecuencias también desde el punto de vista de accidentabilidad. Lo que quiero es entender bien eso, porque probablemente lo que necesitamos es que las licencias COVID sean, rijan desde el día 1, y eso es algo que quizás podríamos solucionar en una excepción. O sea, yo siempre he sido partidaria de que que las licencias deberían regir desde el día 1, porque si no lo que hacemos es el incentivo para que sean licencias más largas para eso, que son sobre 10 días. Eso pensando en que en algunos casos son 4 días. Ahora, lo que se ha tendido a hacer es que la licencia finalmente son los 10 días o los 14 días. Me encantaría que el subsecretario nos ilustre un poco sobre eso, para entender bien cuál es el problema y qué es lo que necesitamos modificar, y por lo tanto si eso requiere efectivamente una norma legal para garantizarlo. Pero aquí lo que buscamos es que el trabajador cumpla con la licencia para evitar contagiar a otros. Entonces, para entender bien eso. Y lo otro, a propósito de las normas de aforo, y yo lo he comentado con usted y con otros colegas en estos días, algo que me llama la atención de la experiencia en Alemania es que alguien entra a un local y deja el registro de quién entró. O sea, el cómo nosotros incentivamos esas prácticas también, para que efectivamente se tenga la trazabilidad, que ya no le podemos pedir, por más que reforcemos equipo, en esto tiene que haber una responsabilidad también del local, en este caso del empleador, de quien entra a ese local, de entender que en determinado momento, si estuvo con alguien que está contagiado o si se contagia, él tiene que avisarle a todos. Estoy pensando si se han estudiado normas así, porque finalmente lo que necesitamos es que estén todos los actores comprometidos con la detección de los casos y con la actuación rápida. Y cómo le damos garantía ya a los trabajadores efectivamente de estar en un lugar seguro. Y lo tercero que quería aprovechar de preguntar es si tienen algún dato desde la subsecretaría de dónde está el origen de los contagios.
porque es cierto, en Magallanes se debió haber mantenido la cuarentena para toda la gente que llegaba de afuera, eso es algo que se relajó, pero también lo que nos plantean las autoridades de salud es que buena parte de los contagios son más bien fuera del trabajo. Entonces, ¿tenemos una medida para objetivar eso? Ahí yo tengo la consulta, porque yo estoy convencida de que hay que avanzar en todos los frentes, y sobre todo frente a la situación en que estamos hoy día, donde Magallanes es probablemente el anticipo de lo que va a pasar en el resto del país. Pero estoy pensando en cómo, a partir de la dura experiencia que estamos viviendo en la región, nosotros tenemos aprendizajes que nos permitan evitar que esto suceda, porque la cuarentena es una medida dura para todos, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Gracias, presidente. ¿Contesto? A ver, el tema de las licencias, a ver, recordemos que por un lado tenemos los protocolos de salud que establecen la obligación de, cuando la persona tiene determinados síntomas, denunciarlos para que, si esto ocurre en el lugar de trabajo, el empleador tome las medidas y aísle a la persona. Tenemos los protocolos sanitarios que establecen que esta persona tiene que señalar sus contactos estrechos, y en el evento que sus contactos estrechos lleguen a desarrollar la enfermedad, esta va a ser catalogada, salvo prueba en contrario, como enfermedad laboral. Distinto es con las personas que no son catalogadas contacto estrecho, que ahí vamos al tema de prueba común que tiene todas las enfermedades profesionales. En ambos casos da derecho a licencia, en ambos casos da derecho al pago de prestaciones. Lo que va a ocurrir con cuando es enfermedad común es cuando que tiene el periodo de latencia en el evento que esta sea dada por menos de 10 días, pero como la cuarentena tenemos de que dura 14 en la mayoría de los casos, no debiésemos tener ese problema de latencia, ya sea que sea una licencia común o una licencia por enfermedad profesional. Entonces, en ese sentido, la licencia, si tiene más de 10 días, no va a haber ninguna diferencia para el trabajador en ese caso. La calificación de si es enfermedad profesional o no, si es catalogado como contacto estrecho en el lugar de trabajo por parte de la autoridad sanitaria, va a ser catalogado así, salvo algún error de hecho, o sea, si la persona no está porque está de vacaciones esta semana, lo que sea, pero tiene que ser algo de esa envergadura como para que se pueda calificar como error la calificación del contacto estrecho, sino es solamente la opinión que haya dado la autoridad sanitaria al respecto. Entonces, eso respecto a las licencias, senadora, no sé si es que le aclaré con ese punto. Respecto al tema de la foto que me preguntaba usted, senador, más allá de que sea plena prueba, podría ser algún indicio o algo. Yo creo que siempre la posibilidad de poder probar algo contrario tiene que estar vigente. Es un tema ya de fiscalización de la Dirección del Trabajo, que yo creo que de pronto podría ser conveniente por este tema pedirle a la directora del Trabajo que nos acompañara en la comisión y nos comentase respecto de las posibilidades de denuncia segura y alternativas distintas para acreditar en estas circunstancias. Creo que ella es la persona indicada más que yo hoy en día como para poder pronunciarse respecto de ese punto específico de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Pero recordemos que eventuales represalias que quiera haber contra el trabajador que denuncia hoy en día, hay una protección legal al respecto, tiene en el evento de que sea perseguido por eso, y eso puede dar origen a una tutela laboral por el tema de que sea por represalia por la denuncia. O sea, eso ya tiene hoy una protección del trabajador que haga una denuncia por no cumplimiento de los protocolos o no cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo y ponga en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. Gracias. Le propongo lo siguiente, don Pedro, y a las colegas, de que dejemos hasta aquí este punto. Nosotros vamos a empezar. No se te escucha nada, Pablo, sale todo entrecortado. No se te escucha. Indicaciones que puedan despejar el tema de la licencia, porque ahí sí necesitamos su apoyo. Mejor, vamos a ver. Presidente, parece que mejor sin imagen. Sí. Quiero plantear lo siguiente, que lo vamos a dejar hasta aquí.
pedirle al Ejecutivo que se pronuncie sobre el tema de la licencia. Presentaremos las otras indicaciones, pero si no se resuelve bien el tema de la licencia, quiero plantear mi convicción de que aquí no vamos a humanizar el paso a paso para los trabajadores. Aquí vamos a hacer que los trabajadores paguen el costo del retorno. Y para que ellos estén comprometidos necesitamos un mejor equilibrio. Y de la misma forma, piensen las otras normas como la que ha propuesto la senadora Goich, si les parece. Presidente, Senadora. Solo reiterarle al subsecretario si nos puede entregar la información que exista en la medida que esté de cuánto se estima que se contagian los trabajadores en su lugar de trabajo o fuera de él. ¿Qué datos manejan al respecto? Lo consigo, se lo mando, senador. Porque yo creo que todos los planes que se hagan además tienen que considerar, o sea, por supuesto que el lugar de trabajo sea un lugar seguro, pero así como pensamos en el accidente de trayecto, el qué pasa en la interacción entre mi casa y mi lugar de trabajo. O sea, esta pandemia nos obliga a mirar un poco más allá para ser efectivos en las medidas que se tomen para ¿no es cierto?, contener. Yo me imagino que la gran mayoría de las personas van a sostener los trabajadores, que es en trayecto. Pero estamos. Proponemos que quiero darle la bienvenida a la ministra que se incorpora. La ministra. Estamos terminando un proceso sobre el proyecto paso a paso de retorno laboral. Varios somos de la opinión que se presenta un proyecto complementario porque el proyecto inicial está muy acotado a los comités paritarios. Y le hemos planteado al subsecretario que un elemento fundamental tiene que ver con la licencia de enfermedades laborales versus enfermedad común para que esto funcione y haya autodenuncia, y establecer otros mecanismos de fiscalización para ver la trazabilidad efectiva y la estabilidad del empleo. Entonces, ¿podríamos dejar hasta aquí este punto, colegas? ¿Se les parece? Y le pediríamos al Ejecutivo que si de aquí al miércoles es posible, sería muy importante avanzar en esto para despacharlo para el miércoles. Señora Pilar, el próximo tema. Presidente, como se comparte ahí en la pantalla, tenemos en segundo lugar el proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, materia en que usted hizo una presentación respecto de una propuesta sobre esta materia. Muchas gracias, Pilar. En el mes, yo me perdí en la fecha, pero creo que fue en el mes de julio, le entregamos una propuesta al Ejecutivo. Habíamos conversado de explorar durante el mes de agosto el avanzar en el proyecto. Creo que sería de utilidad para que podamos avanzar, señora Pilar, que nos pueda pedir a través de la ministra información a la Superintendencia de Pensiones, porque con el retiro del 10%, yo creo que va a quedar en evidencia quiénes son realmente cotizantes permanentes y quiénes no lo son. Ahí vamos a ver qué porcentaje de personas retiraron la totalidad de sus fondos para saber cuántos son los que son realmente cotizantes. Yo creo que eso nos va a arrojar nuevos datos para la discusión de nuestra propuesta. Creo que lo segundo que queríamos tener como dato, me refiero a la comisión, es saber el aporte fiscal a la pensión básica solidaria hoy y en régimen, cuánto es como porcentaje del PIB, cuánto es como flujo mensual, si mensualizan ese flujo, cuántos son los aportes del fisco a este sistema. Es bueno tener esos datos. Quiero darle la bienvenida a la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz.
Presidenta. Y le ofrecería la palabra a la ministra si es que lo considera oportuno. Habría que hacer un oficio entonces al superintendente. Señor presidente, bueno, por su intermedio, saludar acá a todas las señoras y señores senadores que nos acompañan, a Pilar, a Mauricio y al resto del equipo técnico del Senado. También veo algunos de los asesores de los senadores. En el tema de pensiones, efectivamente, los datos que usted solicita a la super de pensiones son muy relevantes para poder entender bien quiénes son los cotizantes del sistema, y también por un tema que se ha planteado muy necesario, y sobre todo hoy día a la luz de lo que ha ocurrido con la pandemia, y que es ampliar la base, poder buscar mecanismos para que la totalidad de los trabajadores chilenos estén formalizados y cotizan dentro del sistema de seguridad social. Una de las grandes dificultades que hemos tenido durante este periodo es que, a pesar de que prácticamente toda la población activa trabaja y se gana la vida producto de los ingresos que generan, tenemos un porcentaje que es relativamente cercano al 50%, que son quienes tienen cotizaciones de manera estable, y por lo tanto tenemos un grupo importantísimo de personas que están quedando al margen de la seguridad social, y eso ha hecho que tengamos dificultades para poder entregar prestaciones durante lo que es la crisis, y también pensando a futuro en una mejora del tema de las futuras pensiones. Y por eso uno de los elementos fundamentales que nosotros tendríamos que también analizar en el marco de una reforma previsional es cómo podemos hacer para que más personas que trabajan en nuestro país, tanto nacionales como extranjeros, estén formalizados y sean parte del sistema de la seguridad social, contribuyan, y de esa manera buscar mecanismos distintos para poder tenerlos registrados y tener cobertura. Hemos visto y hemos hablado de algunas alternativas. El trabajo formal es un trabajo que es muy relevante, pero tenemos cientos de miles de chilenos que, sin ser informales, siendo formales, no están dentro del sistema de seguridad social, puesto que son trabajadores por cuenta propia, que pagan sus impuestos y que por lo tanto no es que no estén cumpliendo con sus obligaciones, pero que no la tienen de la misma manera que el resto de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de una seguridad social de manera más integral, es bien importante tener este dato presente, y sobre todo si consideramos que cerca de un 30% de la totalidad de los cotizantes retiró el 100% de sus fondos. Esto quiere decir que tenía una cantidad tan bajita de ahorro. Es cerca del 27% de los cotizantes quienes retiraron el 100% de sus fondos porque eran inferiores a estas 350 UF, que era lo que se planteó. Entonces, es bien relevante que nosotros nos hagamos cargo de esta realidad, porque es la realidad con la que nosotros tenemos que construir un sistema de seguridad social en nuestro país. Así que estoy absolutamente de acuerdo con la información que se está solicitando, y creo que tenemos que trabajarla en ese sentido. Señora ministra, disculpe, ¿es el 27% del total de los inscritos en la AFP o el 27% de los que retiraron? El 27% de los que retiraron, o sea, el 27% retiró el 100% de sus fondos. El 27% de los que retiraron el 100% de los fondos, ya. Sí. Sería de interés que nos puedan, la superintendencia, facilitarnos datos al respecto, porque en verdad entiendo que ese universo es un universo de trabajadores que no son dependientes habitualmente. O pueden ser trabajadores que son muy jóvenes y que eran sus primeras cotizaciones, o también pueden ser también, pero es interesante tener la distribución por rango de edad, así que yo creo que esos son datos que son bien importantes, y también ver cuál ha sido la continuidad, porque uno puede tener personas que cotizaron en los primeros años de vida y luego pasó un periodo largo sin tener cotizaciones, y eso también demuestra no continuidad dentro de el mercado laboral formal, que no dice necesariamente relación con haber salido del mercado del trabajo, que son ciertas variables que tenemos que hacernos cargo como país si queremos construir un sistema de seguridad social robusto.
Ya, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra a las colegas? ¿Ofrece la palabra? Ministra, la pregunta... ¿Quién quiere pedir la palabra? Perdón. Gracias, presidente. No, saludar a la ministra y por su intermedio, presidente, la verdad es que el dato que entrega es muy interesante. Yo no tenía este dato del 27% que hizo el retiro del 100% de su fondo. Ahora, yo creo que es la suma de muchas realidades. Tienen que haber cotizantes muy jóvenes, por un lado, tienen que haber personas que alguna vez contribuyeron, luego dejaron de hacerla, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero solicitar al presidente el poder tener ese desagregado, de tal suerte de poder uno analizar la situación, porque claro, si fuera el 27% de personas que están próximas por jubilarse, sería una situación bastante caótica, pero da la impresión que el gran porcentaje deben ser a lo mejor muchos extranjeros, personas que han hecho poco tiempo su depósito de pensiones, personas muy jóvenes, y sería interesante poder contar con esa información, presidente, cuando así lo estime el ministerio. Yo pediría que el ministerio nos pueda dar esta información rápida porque de las palabras de la ministra, la interrogante que tenemos evidente si es que el gobierno tiene interés en avanzar en el proyecto y los ritmos que les vamos a poner para aquello. Yo entiendo que esos son las otras interrogantes. Estos datos nos van a servir para despejar o para poder resolver de mejor forma. Diría yo que es una de las inquietudes para saber cuál es el universo total y saber los montos de recursos que están pendientes. Senadora Van Riesenberger, senadora Muñoz. Senadora Muñoz, disculpe. No, presidente, si como llegué un poco tarde, disculpe, ¿se puede saber cuál es el monto acumulado en las cuentas de esas personas que retiraron el 100% de su fondo? Es el mínimo que podían. Sí, que bueno, es poder tener la información por montos relativos. Sí, señor presidente, contestando la pregunta de la senadora Adriana Muñoz, la verdad es que nosotros tenemos que el 27% retiró porque tenían 35 UEFs o menos en su cuenta. Entonces, lo que nosotros tenemos que, podemos tratar de entregar la información, y eso es lo que le vamos a solicitar a la Superintendencia de Pensiones, el desglose por porcentaje y cuánto fue, pero en el fondo este 27% tenía ahorros inferiores a 35 UF y es por eso que pudo retirar el 100% de lo que tenía, puesto que 35 UF era el mínimo que se podía retirar, ¿no es cierto? Si ya tenían 36 UF, podían retirar 35 y quedaba una adentro. Esa es como la estructura. 35 UF son Un millón de pesos aproximadamente. Sí. Entonces ahí va a ser muy importante tener los datos de edades. Sí. Y me imagino, ¿tienen desglosados de los que tienen hasta 35 UF cuántos tenían muy poco, 2, 3 cotizaciones versus los que tenían hasta 1 millón de pesos? ¿Estará esa información o no? O sea, la información está completa, va a depender de cuál es el nivel del detalle, pero lo vamos a tratar, o sea, la vamos a solicitar lo más desagregada posible para poder realmente generarnos una visión clara. Y dejando lo que son los RUT de extranjeros también por separado, porque por número de los carnets de los extranjeros, al tener distinta numeración, podrían distorsionarnos el análisis si no se hace por separado. Ya, muchísimas gracias. Entiendo, por tanto, ministra, que hay toda la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la conversación, que han estado estudiando las propuestas que presentamos los senadores de oposición de la comisión y que estaríamos en condiciones con estos datos de iniciar un proceso de intercambio de opiniones. Sí, absolutamente, pero teniendo este foco que yo creo que es importante, que no había estado en la discusión
ni en la propuesta y el proyecto que había pasado al Senado, ni en la propuesta de ustedes de la necesidad de hacer este análisis de cómo podemos ampliar y podemos entregar cobertura a un mayor número de personas en nuestro país. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos producto de la crisis del coronavirus, la necesidad de tener identificado previamente a los distintos trabajadores, ya sean nacionales o extranjeros que viven en nuestro país, para poder darle protección en materia de seguridad social. Y para poder dar protección tienen que estar registrados y tienen que entonces también hacer contribuciones. Y en ese sentido nosotros hemos basado todo nuestro sistema en una cotización que es la tradicional, que es a través de la cotización previsional que se hace respecto a los trabajadores formales del sector o sea, dependiente. Hemos incorporado a los trabajadores que emiten boletas de honorario hace un año, pero la verdad que estamos al debe con un grupo que es bien importante tener presente, no son necesariamente informales, tenemos grandes colectivos de trabajadores que son plenamente formales, que están fuera de la cobertura de la seguridad social, porque son trabajadores por cuenta propia que no emiten boletas de honorario, y ahí tenemos a los feriantes, tenemos a los colectiveros, tenemos a los taxistas, tenemos a los pescadores artesanales, que ellos pagan sus patentes, ellos pagan por los servicios, pero no están teniendo protección en materia de seguridad social, y entonces uno tiene que buscar esta duplicidad, que es traer a la formalidad a los que están en la informalidad, pero también incorporar a estos que son formales y que están fuera de la seguridad social, para poder mejorar el sistema en su conjunto. Así que yo creo que esa también es una mirada que hay que hacernos, que tenemos que hacernos cargo y que no estuvo dentro de los focos, pero que es fundamental si queremos perfeccionar el sistema. Señora ministra, en esa materia, no sé si el punto que podamos abordar como un capítulo propio es cómo aumentamos las bases de los cotizantes y ver estudios comparados de cómo lo han hecho en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Perú, es decir, elegir algunos países, en Brasil, no sé si tienen un mecanismo especial, y ver cuáles son los instrumentos que han usado para incorporar o para aumentar la base, porque de la fuerza, normalmente los sistemas de pensiones es para la gente de trabajo dependiente. Eso es el giro principal cuando se crearon los sistemas de seguridad social. Es evidente que nuestro mercado de trabajo es distinto, porque tenemos mucha informalidad, y tiene esto es desgracia. Quizás podamos encontrar experiencias comparadas de cómo lo han abordado en otros países. Si han habido recaudación, la próxima vez este puede ser uno de los focos, a ver si hay mecanismos para efectivamente ampliar la base. Entiendo que el ministro en un momento habló de un impuesto al consumo, no en el sentido del IVA, sino entiendo que en relación al modelo uruguayo u otro. Entonces podríamos pedirle a la señora Pilar que nos ayude en eso, y Mauricio, estudios comparados de cómo han ampliado la base de contribuyentes al sistema de seguridad social en otros países de América Latina, quizás algunos europeos, y cómo lo financian. Sería hay algo ejemplos. Propuesta ni el gobierno ni senadora Muñoz. Es que yo quiero preguntar cómo conversa esta ampliación de la base de cotizantes con la declaración y el no pago, porque ese mecanismo deja lagunas previsionales gigantes, que es un desincentivo, creo yo, a poder cotizar, o también socavan muy fuertemente el monto de la pensión. Gracias, ministra. A ver, lo primero respecto a experiencias extranjeras, yo sé que hay experiencias muy exitosas en Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, y que son interesantes. Pero ahí también hay un listado de otras que también le podría yo enviar a Pilar para hacer revisión. Con respecto al tema de la declaración y no pago, hay algo que es bien relevante, y es que
la declaración y no pago es un instrumento que le ha entregado una herramienta a los trabajadores para hacer efectivo el pago de sus cotizaciones previsionales cuando el empleador no lo hace, porque le entrega un título ejecutivo. Esto acá es bien sencillo. Si un empleador no declara y no paga una cotización, el trabajador está obligado a, primero, acreditar la relación laboral y luego puede recién entrar a cobrar. Cuando el empleador ha declarado y no pagado, el empleador ya de alguna manera hizo el reconocimiento de deuda. Entonces es mucho más rápido el proceso para poder hacer el cobro efectivo de la obligación. Lo que uno deberíamos tender a revisar es si el mecanismo asociado a la declaración y no pago está siendo efectivo o no, pero eliminar esa posibilidad deja al trabajador en la necesidad de iniciar un juicio ordinario para poder acreditar esa relación, que lo hace muchísimo más complicado y muchísimo más largo el proceso. Por lo tanto, yo creo que más que el tema en la institución declaración y no pago, lo que debiéramos de revisar es la efectividad de cómo está funcionando y si efectivamente se están verificando los pagos por parte del trabajador que ya tiene este título ejecutivo y solamente hace la cobranza. Yo sé que hubo antes algunos estudios que demostraban cómo iban los índices. Yo creo que podría ser interesante solicitarle a la Superintendencia de Pensiones que nos actualizara esa información respecto de los datos que hay hoy día y si es que hay algunos problemas y que debiéramos de chequearlo en cuanto a los procesos de cobranza y de información, mejorarlo. Pero creo que eliminar la figura de la declaración y no pago podríamos dejar al trabajador en una situación de indefensión muy compleja respecto de la que está hoy día. Y sé que es algo que de repente medio complejo porque intuitivamente uno diría esto acá no debiera de existir, pero peor es la situación que teníamos antes cuando no existía esta figura. Yo creo que junto con la información que se le está pidiendo a la Superintendencia de Pensiones, se le debería de pedir un informe actualizado respecto a la situación de la declaración y no pago, con los tiempos y cuáles son las acciones que se están llevando. Y sería bueno también un estudio comparado como sucede en otros países. En todos los países, a ver, lo voy a decir de otra manera. Yo entiendo que en la mayoría de los países no existe la declaración y no pago. Y es más que el no pagar es una apropiación indebida de fondos de otros, porque estas son parte de la remuneración del trabajador o trabajadora que se le aplica este impuesto para la vejez. Podríamos, como dice la senadora Muñoz, también tener un estudio comparado, señora Pilar, para ver cómo opera esto en otros lados. La declaración y no pago, si existe como institución. Entiendo las palabras de la ministra que en tanto existe, es importante que exista un título ejecutivo para la cobranza. Ahí tendríamos que preguntar a la superintendencia cuánta cobranza están haciendo las AFP, que por ley son las responsables. ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuán eficientes son? Eso sería bien importante, porque me imagino que muchas veces esta cobranza está asociada a una ruta, de una empresa y no de los representantes legales, y por tanto desaparece la empresa y los trabajadores quedaron sin ninguna alternativa para cobrar, digo. Senadora Goich. Presidente, a propósito de la discusión sobre la base de cotizantes, los incentivos a cotizar, hay un elemento que yo creo que nosotros no podemos dejar de poner sobre la mesa, que es los cambios que se están dando hoy día por automatización del trabajo y que van a ser cada vez más desafiantes, donde el esquema tradicional efectivamente del empleador que cotiza por el trabajador probablemente va a ir siendo más acotado. Entonces, yo creo que esa es una discusión en sí que no tiene probablemente respuesta, incluso si uno mira a nivel internacional, esos son los esquemas que avanzan a renta básica universal y a pensiones básicas universales, que es parte de la propuesta que hacemos, partir con un piso en ese sentido. Pero yo creo que igual es un tema que es importante que tengamos a la vista.
como lo hacemos con los independientes que tienen obligación de cotizar y que no está asociado a su trabajo. Creo que son esos esquemas que van a ir ganando terreno en el mundo, más bien que acompaña la protección de la persona, que es del puesto de trabajo asociado a la lógica tradicional. Entonces lo quiero poner sobre la mesa porque creo que es algo que tenemos que tener en vista, y hoy día además, bueno, todo el proceso de teletrabajo de alguna manera también nos empujó, ¿no es cierto?, en ese sentido, y como la tecnología en esto también va a determinar los sistemas de seguridad social. Gracias. Muchas gracias. Señora Ministra, unas últimas palabras sobre este tema de cómo avanzamos y quizás podríamos pedir también ciertos detalles para la conversación, además de esto de ampliar las bases, estudiar lo de la pensión básica solidaria y ver si es o genera desincentivos para la cotización o no, porque cuando promovamos la creación del pilar de pensión básica universal garantizada, tenemos que ver en qué nivel o en qué momento genera mayores incentivos para cotizar o desincentivos para cotizar. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay que hacer una revisión bien integral, porque cuando uno mira las cosas de manera aislada, de repente uno no ve cuáles son los efectos en otras de las políticas públicas. Así que eso yo creo que también es un tema que hay que revisar, los incentivos en torno a esta ampliación. ¿Vamos? ¿Alguna otra consulta? Yo propondría que la próxima sesión, además del proyecto paso a paso, vamos a abordar la discusión de ampliación de base y de declaración y no pago, como plantea la presidenta, en el entendido que ya en la sesión anterior habíamos planteado, en tanto el gobierno manifiesta una voluntad de comenzar a trabajar, íbamos a comenzar a hacer reuniones en paralelo a las sesiones para ir repasando los temas y ver si eso, no sé, ministra, si los vamos a poder hacer unos 2 días a la semana, buscar 2 días alternativos para esa conversación, los jueves y lunes o jueves y viernes. Se lo dejo abierto para ver si podemos resolverlo, para ver si hay condiciones o no para avanzar en la reforma. Sin problema, busquemos una agenda. Absoluta disponibilidad. Muchas gracias. Pasamos al tercer punto, señora Pilar. Senador Bianchi, ¿quería decir algo? Perdón. Nada, presidente. Estaba bien así. Muy bien. Gracias. Presidente, en tercer lugar, colocamos situación trabajadoras de casa particular, vinculado, me imagino, con la mixta que tenemos pendiente también, presidente. Así es. Ministra, estamos a la guaite. Estamos a la guaite. Sí, hemos estado trabajando en un proyecto tal como lo comprometimos, que permita la incorporación de las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. La verdad que estamos afinando el proyecto, los últimos ajustes para poder ingresarlo. Básicamente las líneas generales, lo que hemos planteado es que consideramos que es fundamental que las trabajadoras de casa particular pasen a tener la misma cobertura que el resto de los trabajadores dependientes de nuestro país, y es por eso entonces que es necesario que se incorporen a este seguro de cesantía, que tiene una lógica también con un fondo solidario y que permite tener una protección que es en base a giros, en base a tasa de reemplazo, pero que también permite que tener una cobertura y una protección por un tiempo que sea mayor. Nosotros hemos visto que en esta crisis las trabajadoras de casa particular que tenían un sistema basado exclusivamente en el ahorro individual no tuvieron la protección o la cobertura suficiente. Las trabajadoras de casa particular ha sido uno de los grupos más afectados producto de las pandemias. Las cuarentenas de las comunas claramente no eran trabajadoras que podían salir a trabajar y aun cuando sus empleadores suspendieran los contratos de trabajo, los fondos que tenían ellas ahorrados no les alcanzaron por un tiempo muy significativo en términos generales y no podían acudir a este fondo solidario, y es por eso entonces que
estas ayudas o estos subsidios se tuvieron que complementar con otro tipo de beneficios como el ingreso familiar de emergencia o también con el bono clase media, pero ha habido mucha dificultad y es por eso que creemos que es importante que puedan acceder a un sistema de seguridad social en los mismos términos que el resto de los trabajadores. Ojalá podamos tener el proyecto lo antes posible para comenzar a discutirlo ya aquí en la comisión. Y ministra, yo sé que la inquietud es cuándo, porque nosotros nos gustaría constituir la comisión mixta de protección al trabajo mañana y procesar este proyecto en paralelo. No estamos con condiciones políticas, evidentemente, y eso fue uno de los planteamientos de los senadores en su primera instancia, después los diputados, de avanzar en esto de nuevas leyes para proteger a los ingresos de diferentes trabajadores y trabajadoras, donde las trabajadoras de casa particular siguen muy precarizadas. O sea, yo le manifesté al subsecretario cuando estaba que posiblemente usted está en una discusión muy específica sobre los porcentajes y la distribución de los ingresos. Como eso se va a discutir igual en la comisión, y nuestra presidenta del Senado hoy, en otro momento hemos tenido reunión con las organizaciones de las trabajadoras. Entiendo que los debates tienen que ver con distribución de esos porcentajes, es decir, para entrar como trabajadora a plazo fijo o trabajadores con contrato indefinido, es decir, por obra, faena o trabajo indefinido, y a qué beneficio van a postular. Eso es una de las interrogantes. Lo otro es cómo la cotización se va a mantener 411, cómo se va a distribuir esos montos del 411, si en cuenta individual cuánto, que va a ser más que los otros trabajadores, y si van a poder retirar a todo evento o solo en caso de cesantía. Entiendo que estos dos son los dos temas principales. Sí. Pero sería bien oportuno que tuviéramos pronto el proyecto para poder avanzar en paralelo. Yo creo que esa es mi mayor inquietud, para facilitar que haya acuerdo en la comisión mixta. Lo sé, nosotros estamos trabajando para que pueda ingresar lo antes posible. Y ese es el compromiso que yo puedo hacer con ustedes. Ya, muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra a los colegas? Era una consulta, usted lo planteó, disculpe que estaba atendiendo un tema, una promulgación de la ley. Usted planteó el tema de la observación que han hecho las trabajadoras de casa particular, sí, ¿no? Sí. De la distribución del porcentaje de cotización. De la cotización. Sí, que plantean el 0,2 en vez del 0,8. Sí, hoy en día, ministra, recuérdeme, para los trabajadores de contrato fijo, el aporte que ellos hacen es 0,6 a la cuenta individual y 0,8 hace el empleador. Déjeme recordarlo porque... No sé si Francisco del Río lo tiene ahí a la... Es un 0,8 los trabajadores con contrato indefinido y un 0,2 los que tienen contrato a plazo fijo. Esas van la cotización a la cuenta individual. No, eso es lo que va al fondo solidario. ¿Ya? 0,8 o 0,2 y el diferencial del 3 es lo que va a la cuenta individual. Se quieren asimilar y han propuesto asimilarse a los trabajadores de temporada. Ahora, ahí el punto es que... Mi duda es, perdón, ministra, para despejar. La cosa es que cuando usted dice el 3 adicional, ese 3 no lo cotiza el trabajador completo. No. El caso de la cotización del seguro de cesantía, hay una parte que la pone el trabajador y otra parte que la pone el empleador. Pero si ¿Cuánto es lo que pone el trabajador? El trabajador pone 0,6 a la cuenta individual, el empleador pone el 0,8 al fondo de solidario colectivo, ¿o no? A ver, en el caso del contrato indefinido, nosotros tenemos que una cotización del 3%, de la cual un 2,2 va a la cuenta individual, y de ese 2,2, un 0,6 es
financiado por el trabajador y un 1.6 es financiado por el empleador, ¿ya? Y un 0.8 que es financiado por el empleador va a la cuenta del Fondo Solidario. En cambio, los trabajadores con contrato a plazo fijo ponen exactamente el mismo 3, pero la diferencia es que los trabajadores con contrato a plazo fijo no hay ninguna parte de ese 3 que sea financiada por el trabajador. El 2.8 va a la cuenta individual y un 0.2 va al fondo solidario. Pero al ir menos al fondo solidario, en el caso de los trabajadores a plazo fijo, tienen acceso a beneficios que son menores que los con contrato indefinido. Tienen menos giro y con menor tasa de reemplazo. Y por lo tanto, si es que las trabajadoras de casa particular quedaran homologadas a contrato a plazo fijo, tendrían derecho solo a 3 giros y tendrían derecho a tasas de reemplazo que la primera sería un 50%, la segunda un 40% y la tercera un 35%. Entonces, esa menor cotización tiene un efecto también en un menor beneficio después. ¿Qué es lo que uno tiene que ver? ¿Qué es lo que realmente, dónde se asemeja más la situación de una trabajadora de casa particular por la cantidad de rotación que tiene? Si es más similar a un contrato indefinido o es más similar a un contrato a plazo fijo. Pero ya, entiendo que en cualquiera de los casos, yo soy más bien de asimilarlas más al trabajo de contrato indefinido que de plazo fijo, pero en cualquiera de los casos, como la decisión es que aquí los empleadores están haciendo una cotización del 1,1 adicional al 3. Yo creo que eso es importante y eso lo vamos a mantener. Sí. La discusión en el fondo es ese 1,1 que financia, porque en el caso de los trabajadores de casa particular van a tener más cotización tanto en la cuenta individual como tienen más recursos disponibles para hacer esta cotización, todo lo que quiero plantear. Sí. Y si se lo tiramos a la cuenta individual, eso no significa que tengan mejor cobertura. Una cosa, van a tener una cobertura regulada por el tipo de trabajador y van a tener que usar su cuenta más tiempo antes de ir al fondo solidario. Esa es la única diferencia, ¿no? Sí, pero hay algunas alternativas que son lo que tenemos que discutir bien, porque la idea es que las trabajadoras de casa particular queden en una situación que sea similar al del resto de los trabajadores, pero que no tengan, o sea, en el fondo en el caso de ellas no coticen ellas parte de este 3 y que se mantenga la otra parte. Entonces, por eso que este tema, tienen razón, que este tema ya bien de los números es mejor verlo con el proyecto en la mano y buscar el mecanismo que les dé mejor protección, pero siempre hay que entender que si se asimilan a contratos de plazo fijo, van a tener prestaciones, van a cotizar menos, pero van a tener también a su vez prestaciones que van a ser menores y por menor tiempo. A lo que voy es que no es que cotice menos, se va a mantener la misma cotización. Y claro, esto pero van a destinar menos. Pero los beneficios pueden ser menos en cobertura de pagos y de montos de pagos, y puede, claro, haber más dinero en la cuenta individual, donde lo podrían retirar teóricamente, pero no les va a ayudar a un caso de cesantía. No, y que y el tema de los retiros hay que hacerlo como muy armónicamente con el resto del sistema de los trabajadores. Ya, por eso yo les pediría, si los pueden ingresar hoy, este proyecto sería óptimo para avanzar la semana. Ok. Vamos, colega. Yo voy a esperar que la Cámara de Diputados nos informe de cuál es la composición de la comisión mixta. Va a depender la presidenta que nos pueda informar eso. Y sí le pediría a los integrantes de la comisión ver nuestra disponibilidad para ver si sesionamos en paralelo a la sala mañana o después de la sala, alternativa 1, o si lo hacemos en la sesión ordinaria del miércoles. Por la urgencia, yo tengo la impresión que no deberíamos descartar verlo mañana. ¿Habría acuerdo en eso? Yo paralelo a la sala no puedo. Usted no puede, no, está bien. Tiene razón, presidente, disculpe.
Presidente, y mañana, no sé, pues como al mediodía. Es que tenemos que ser notificados de cuáles son los diputados integrantes de la comisión mixta. Y eso primero tiene que pasar por la sala. Sí, nos tienen que informar a la sala. Esa ha sido nuestra dificultad hasta ahora. Bueno, si no, disponibilidad después de la sala. Si la senadora Muñoz, nuestra querida presidenta, tiene energía. No tengo que me reemplace. ¿Y Rabín no puede? Lo que pasa es que yo creo que es importante, en la medida en que se pueda, verlo lo antes posible, porque si no se sigue perjudicando personas. Entonces, yo creo que en la medida en que mañana se informe, que ingrese, que la condición que puso el presidente, que ingrese el proyecto y qué sé yo no veo ninguna razón para no verlo, Nani. Presidenta, yo creo que, que hay que hacer el esfuerzo de ver si alguien puede reemplazar. Estoy planteando un obstáculo. Estoy planteando una realidad, si me consigo un reemplazo, encantado. Presidente. Francisco del Río, ¿quiere hablar, presidente? Presidente, no, solamente por aportar un tema al debate. Si en la mañana temprano, a la hora de la sesión, 10 o 11 de la mañana, se enviara formalmente a la Secretaría la nómina de integrantes de la Cámara de Diputados, quizás sería posible empezar a ver el proyecto a referéndum a las 1:30, 2, 3 de la tarde antes de la sala. Puede ser una manera de adelantar trabajo también. Yo le pediría en ese sentido que la presidenta pueda explorar con el secretario de la corporación cómo se hace esa interpretación de convocar a una comisión mixta. Podríamos tratar, pero yo no tengo ninguna dificultad de hacer todo. La presidenta ha sido de una generosidad tremenda para tratar de facilitar la vista del proyecto. Ha colaborado en todo lo que pueda con el gobierno para que no se retrasen temas. Si tenemos los datos pronto de la Cámara, yo estoy seguro que la presidencia no va a tener problema en convocar. Y podemos tratar de hacer eso. Entiendo perfecto lo que plantea la senadora Van Riesenberger. La presidenta no tiene dificultad que funcionemos en paralelo en nada, solamente constató que ella no va a poder estar si lo hacemos paralelo a la sala. Estamos agradeciendo mucho la colaboración de todos. No sé si hay algún otro tema pendiente. No, presidente, en el listado no. Estamos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretario. Para poder funcionar el miércoles necesitamos saber lo de la licencia laboral versus enfermedad común, que nos va a ayudar a sacar adelante el proyecto paso a paso, que creo que sería bueno despacharlo esta semana de la comisión. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. La grabación se ha detenido. Chao.